Musa, figura femenina de la mitología griega que actúa como fuente de inspiración y de creatividad. Bienvenida al podcast de Método Musas. Hoy tenemos como invitado especial en nuestro podcast de Método Musa a Santiago Girón. Ahora se presentará un poquito a él, pero bueno, para mí es un gran amigo, un compañero de formación gestal, que ahí es nada, compañero de vida, podríamos decir. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del deseo, algo tan importante para todas nosotras que escuchamos el podcast. También fijaros, ¿no? Para ellos, hoy está aquí y quiero que sirva de precedente, un hombre en nuestro podcast. Em, y bueno, al final es como, ahora nos contará un poco más porque él está haciendo un trabajo de investigación para la formación gestal. El deseo como motor de vida, ¿no, Santi? Estábamos hablando ahora. Preséntate un poquito tú. Hola, pues nada, sí, ya lo has dicho, hemos sido compañeros en la formación de Gestal. Creo que eso nos ha vinculado de una forma especial, ¿no? Y me encanta poder verte, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Me encanta poder verte aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Porque al verte te reconozco y me siento otra vez como en casa, ¿no? Y, y bueno, sí, hablar del deseo, ¿no? Creo que es algo fundamental. Creo que el deseo es una parte esencial de la vida, ¿no? Incluso diría que es quizá el aspecto más relevante que nos diferencia a los humanos de los animales. Es decir, el deseo es una forma de sentir, ¿no? Que me parece exclusivamente humana, ¿no? Eh, y que está determinando continuamente durante toda nuestra vida, ¿no? Está determinando muy sustancialmente nuestra existencia. Está muchas veces decidiendo por nosotros, ¿no? De una forma inconsciente, ¿no? Y bueno, y esa es la cuestión, ¿no? Fundamental, creo yo, no solo a nivel terapéutico, que supongo que también, porque en tu caso tendrás que abordar el tema del deseo continuamente, me Mm, imagino, ¿no? Sino también a nivel filosófico, a nivel vivencial, ujú. ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que es muy importante que desde tu podcast, ¿no? Dirigido quizá a un público mayoritariamente femenino, ¿no? Hables de este tema que por, eh, por ciertas cuestiones culturales, digamos, ¿no? Se ha asociado específicamente, ¿no? Y de una forma un tanto peyorativa al sexo femenino. Y se ha convertido a la mujer por parte del hombre, del varón, ¿no? En un objeto de deseo, ¿no? En ese sentido, la personificación del deseo para los hombres muchas veces es tan sencilla como el cuerpo, el rostro de una mujer. Ujú. Y Bueno, Santi ha introducido varias cosillas, ¿no? Ha hablado de la diferencia de los humanos con los animales, que sería, tú has dicho, el deseo. Y ahí me he recordado al Santi que hizo en la práctica grupal de la Gestalt, ¿no? sí, Ese trabajo tan chulo que nos gustó a todos, ¿no? De diferenciar entre el quiero, la necesidad, ¿no? Es como, cuéntanos un poquito desde ahí. Bueno, claro, primero cuando en la presentación tú que eres tan modesto no lo has dicho, ¿no? Pero Santi eres dibujante de cómic, sí, escritor, bueno, sí, escribes poesía, escribes guión también de cómic, ¿no? sí, sí, Escribes sí, los cómics.
y un gran pensante, ¿no? Un activista, pensador, filósofo. Y Bueno, bueno, ahora estaba llevando a cabo una serie de charlitas, por lo que he visto, de deseo y filosofía, y ahí estaba esa parte que introducías también ahora de la filosofía. Y dentro de tu trabajo de la formación tiene también que ver con este tema, deseo y filosofía, o cómo lo has enfocado. lo he enfocado más desde el deseo dentro de lo que es la terapia gestal, pero eso Ujú, lo conecta directamente con la filosofía, porque la terapia gestal bebe muy especialmente, ¿no?, de determinadas filosofías, de determinadas corrientes filosóficas, ¿no? ujú. Y también critica específicamente otras corrientes filosóficas o se contrapone a otras corrientes filosóficas. Y en ese sentido, pues bueno, la controversia pues está servida. Ok, me Entonces interesa ahí, muchísimo el tema porque sí que es cierto que yo trabajo mucho con el deseo en la parte de sexualidad, ¿no? De terapia sexual. Em, y fíjate, no solo, bueno, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Es como justo lo que te quería preguntar, el deseo y la necesidad, ¿no? Como la diferencia. A mí me viene como que la necesidad es algo más biológico, más, mm, bueno, que esto es lo que sí nos une precisamente a los mamíferos, ¿no? A los claro, animales. Y el deseo tiene un componente psicológico que, que será, ¿no? Eso que tú decías de la diferencia es como le metemos más mente también, pero también hay una claro. pulsión y hay algo muy instintivo, ¿no? Sí, Cuéntanos un sí. poquito por ahí, desde aquí. La primera controversia, digamos, ¿no?, que se plantea dentro de lo que sería la gestal, ¿no?, es diferenciar entre deseo y necesidad. Eh, y a ese respecto, creo que hay cuestiones, ¿no?, fundamentales en esa diferenciación, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, la necesidad parece que está más relacionada, ¿no?, con los impulsos instintivos, ¿no?, y con la supervivencia. Por lo tanto, la necesidad como concepto, digamos, ¿no?, parece estar más unido, ¿no?, a esas necesidades básicas, esenciales, de las que hablaba Maslow, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el deseo tiene una gran componente cognitiva, digamos que simbólica. Es decir, en el deseo ya entra una construcción puramente humana. eh, ya no estamos hablando de mamíferos, sino de humanos, ¿no?, que es el simbolismo. O sea, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje al final, ¿qué es? Es una serie de símbolos con los que representamos la realidad, ¿no? A través del lenguaje, ¿no?, construimos muchos conceptos simbólicos: felicidad, miedo, eh, alegría, todo eso son conceptos simbólicos, ¿no? Los animales no tienen con qué expresar esas generalidades, ¿no? Ni siquiera, no sé si serán capaces, pero ni siquiera creo que sean capaces de generalizar hasta ese extremo, ¿no? En esa generalización aparece un discurso simbólico que crea símbolos. ¿Y los símbolos qué son? Fantasmas, cosas irreales, ¿no? Y el deseo forma parte, creo que, de ese discurso simbólico. Por un lado tenemos las necesidades como algo práctico, pragmático, ¿no?, como algo real, ¿no? Y por otro lado tenemos el deseo como algo elaborado, como algo cognitivo, como algo simbólico y por lo tanto como algo irreal, podríamos decir. Pero también, por otro lado, creo que expresan dos cuestiones diferentes. A ver si me explico. Primero diría que la necesidad está unida a una carencia, a algo que nos falta, mientras que el deseo está unido a una querencia, a algo Ujú, que queremos, que deseamos, ¿no? Por lo tanto, la necesidad, ¿no?, nos habla más de lo que, de una quietud en función de que algo nos llegue, mientras que el deseo nos habla de una acción en ujú. busca de algo. Algo que quiero. Efectivamente, ¿no? En ese Ujú, sentido, no es lo mismo necesitar que querer. Y a eso te refieres, creo, cuando hablas del trabajo grupal que hice ujú. dentro de la formación, ¿no? Sí, este trabajo se ciñe a, a expresar, a que podamos expresar y podamos
entrar en relación, ¿no? Con esa diferencia, ¿no? De conceptos, ¿no? Por un lado, lo que necesitamos, ¿no? Y por otro lado, lo que queremos, ¿no? No, yo puedo decir, necesito comer, ¿no? Ujú, Pero si digo, por ejemplo, quiero comer, casi que tendré que concretar, necesariamente. Tendré que decir, quiero comer chocolate. ujú, ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo tanto, la necesidad no, no, eh, no nos lleva a la responsabilidad, porque no nos lleva a la elección. ujú, La necesidad nos mantiene al margen de elegir. No elegimos, necesitamos. ujú. Pero el deseo nos pone en contacto directo con la elección. Es decir, el deseo a qué apela? Apela a nuestra responsabilidad. El deseo nos hace ser responsables de lo que queremos. Esto sería, Santi, tú y yo que conocemos, ¿no? Y aquí compartimos también el ciclo de las necesidades. Efectivamente. em, Sería como introducir el deseo en el darse cuenta, en la parte del darse cuenta, cuando yo estoy elaborando a nivel cognitivo qué significa esto que estoy sintiendo. No sabría exactamente dónde ubicar el deseo, pero sí que está claro que entre el darse cuenta y la acción, el deseo es necesario. Claro, entre el darse cuenta y la acción está la movilización, la energetización. La energetización. Y el En- deseo es Ujú, un motor. Eso está claro. Por un lado, es un motor, es un generador de conflictos, ¿vale? O sea, el deseo nos pone en relación directa con el conflicto. Por lo tanto, es un motor. ujú, Como es necesario en cualquier narración, si te das cuenta. Si contamos un cuento, si contamos una historia, una novela, siempre media un deseo. Siempre media un deseo. No reconocemos al ser humano si no es deseando. ujú, Y en ese sentido creo que el deseo es un motor, efectivamente. Es algo que está entre el darse cuenta, que al fin y al cabo sería una acción pasiva. Me he dado cuenta de algo, pero eso no me lleva a nada, ¿no? La energetización, ¿no? Que es tomar una decisión, tomar un camino, comenzar a moverse. En ujú, ese sentido, creo que el deseo está ahí, en ese ujú, terreno, ¿no? Entre esos dos pasos, o quizá manchando ambos pasos, ¿no? ujú. Haciendo de hilo conductor entre los dos pasos. Tú hablabas de motor, yo justo introducía el tema hoy con esto, ¿no? El motor de vida, porque para mí es eso, ¿no? Tú decías antes, somos seres, ¿cómo lo has dicho? Deseantes. Deseantes, ¿no? Claro, somos seres deseantes y deseados también, ¿no? Es como, Sí, por eso te digo, ¿no? Es un motor de vida que invita también a la relación desde un sitio no tan animal como implicaría quizá la necesidad biológica, ¿no? La pulsión sexual la tenemos porque somos animales, igual que la tienen los animales. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros nos relacionamos no solo por reproducirnos como ellos, ¿no? Nosotros nos efectivamente. relacionamos por una necesidad de apego, de cariño. Hay una sed de piel, ¿no? Como nacemos con esa sed de piel y eso es lo que nos diferencia de los animales. Aunque cada vez tengo más dudas, porque veo a mi gata, por ejemplo, cómo se frota en mí, ¿no? Los perros también que son súper cariñosos y es como, ¿hasta qué punto los animales no tienen también esa sed de piel? No solamente se acercan para reproducirse, sino que fíjate, se acercan a nosotros para el contacto. Mi gata se remolea ahí, vamos, hasta que no la toco no para, ¿no? Y, y eso también, no sé hasta qué punto para ti, como ahora experto en deseo, ¿no? Sí, ya verás. O el filósofo gestáltico del deseo, ¿hasta qué punto relaciona el contacto o esa necesidad de apego, de vínculo, de contacto de piel, o esa sed de piel Sí. con deseo? ¿Dónde está para ti colocado? Bueno, a ver, para mí una cosa, cuando hablamos, por ejemplo, del placer, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que creo que estamos hablando, también como concepto general, ¿no?
El placer sí que me parece, el placer físico, sí que me parece que está muy conectado con la necesidad. Es decir, creo que el placer físico sí que es algo instintivo, Ajá. ¿no? Y que buscamos, digamos, ¿no? En nuestro, y los animales creo que también en general, ¿no? Buscan la posición más placentera, el lugar que le hace sentir mejor, por decirlo de alguna manera, a nivel físico, ¿no? La posición más cómoda, el abrazo cálido y por supuesto la satisfacción sexual, que al fin y al cabo es algo de lo que necesitamos, es una necesidad básica. Ujú, Bien. Pero por otro lado, creo que ese placer físico, ¿no? En el ser humano cobra un sentido eh, mayor al convertirse en un objeto simbólico. Bien. Y creo que para los animales sería muy difícil entender el concepto amor platónico. Sin embargo, para los seres humanos es algo bastante común, ¿no? eh, el placer que obtenemos, ¿no? Exclusivamente con el pensamiento, el placer que nos da, ¿no? La presencia de una persona que solo con su diálogo, solo con su discurso, nos hace disfrutar, ¿no? Podemos sublimarlo como placer sexual. Y el ser humano es capaz de obtener un placer físico, ¿no? A través de un estímulo no físico. ujú. En ese sentido, creo que está el concepto de deseo muy imbricado. Eh, Desde esa perspectiva que te digo, exclusivamente humana, ¿no? Yo puedo rozarme como un gato con otra persona y obtener un placer físico, ¿no? Pero también puedo rozarme mentalmente con otra persona por teléfono. Ujú. Y eso es puramente simbólico. Y obtener del mismo modo un placer físico. Eh, por lo tanto, hay una gran mezcla, hay una gran conexión. No están tan separadas Ujú, la mente y las emociones. No mm. están tan lejos, podríamos decir, ¿no? No están tan lejos el intelecto, lo cognitivo, ¿no? Y lo instintivo. No están tan lejos. No están tan Eso, lejos y a veces muy desconectados, ¿no? Justo con el deseo sexual, ahora me estaba viniendo esto, ¿no? A veces, fíjate, ¿no? Volvemos a la rueda de las necesidades, de al las ciclo de necesidades. necesidades. Si hay personas que viven con el mecanismo de defensa de la represión, ¿no? Que sería reprimo lo que estoy sintiendo, las sensaciones, no estoy conectada a las sensaciones, ¿no? Entonces, desde ahí, y fíjate en el siglo en el que estamos, en el que todo va muy rápido, en el que tenemos muchas cosas que hacer, en el que la razón es lo que prima, ¿no? El cuerpo está desconectado totalmente, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad. Em, claro, ni siquiera soy capaz, a veces, ¿no? Lo veo en mis pacientes en terapia, lo he vivido también con el tema de la maternidad. A veces ni siquiera soy capaz de detectar mis sensaciones genitales, por ejemplo, ¿no? Es como me estoy excitando. A veces he estado desconectada de eso, ¿sí? Hablo por, como te digo, por mis pacientes también. Si yo no soy capaz de percibir una sensación que está relacionada con una necesidad, con algo muy, muy instintivo, em, va a ser difícil, ¿no? El que yo pueda colocar el deseo dentro de ese ciclo es como lo tengo totalmente desconectado. Está muy relacionado, pero a la vez podemos estar totalmente desconectadas de eso, ¿no? Y ahí sería el poder voy a hablar de Mireia Darder porque me gustó mucho una frase que ella dijo en el stage de sexualidad y porque estoy leyendo mucho sobre ella ahora, bueno, sobre sexualidad de ella. Me acuerdo de una frase que dijo en el stage que fue como, vivimos en una sociedad sexualizada pero sin tiempo para el placer.
Y me encantó esa frase, porque es lo que tú hablabas también al principio, ¿no? La mujer como objeto de deseo, todo hipersexualizado, las niñas ya se maquillan con 4 o 5 años, las ves con shorts, es como, ¿no? Estamos en una sociedad hipersexualizada y a la vez no tengo tiempo para pararme a sentir placer, porque tengo que, ¿no? Y las mujeres, las mochilas que llevamos, tengo que ser buena madre, tengo que ser buena hija, tengo que ser buena ama de casa, buena... ¿Vale? Como todos llevamos nuestras mochilas, pero la mujer especialmente tiene muchas, ¿no? Muchas responsabilidades. Entonces, dentro de todas esas, ¿dónde entra el ser una mujer deseante? Lo dejamos para el final y si hay tiempo, ¿no? Es como ahí queda. Entonces, un poco en el trabajo que hago yo, Santi, con el método Musa, es volver a conectar con la parte más instintiva nuestra, buscar ese espacio de placer dentro de lo que es tu realidad, ¿no? Es como poder permitirte conectar de nuevo con eso, porque además es una necesidad, como tú decías antes, entonces si no la estoy cubriendo, voy a ser una insatisfecha y no solo en lo sexual, una insatisfecha en todo lo demás, porque la sexualidad implica, ¿no? Es como influye en todas las demás áreas en si estoy bien con mi pareja, en si me siento feliz, en si estoy más o menos enfadada, es que nos ayuda a todo, ¿no? Entonces, depende también el sitio que tú le quieras dar a tu sexualidad, así estarás, ¿no? Y para mí entra esta parte de no puedo sentir deseo si no conecto con lo que estoy sintiendo. Entonces, estás súper, súper conectado también. Es fundamental lo que dices. En realidad yo creo que lo que estás expresando, ¿no? Es un problema que vive nuestra sociedad, ¿no? Y que muchas veces está determinado, ¿no? Por algo que se nos ha dicho que era un avance social, ¿no? Ujú, El acceso de la mujer al trabajo, la liberación de la mujer, ¿no? En lugar de liberarla, lo que has hecho ha sido atarla con una doble cuerda, la del trabajo y la cuerda de la casa, ¿no? Y la mujer tiene que ir soltándose de esos dos amarres, ¿no? Antes la mujer solo deseaba ser buena madre, ahora tiene que desear ser buena madre, ser buena trabajadora, ser buena profesional, ser amigo. Quizá estamos exigiendo demasiado, ¿no? a una persona por ujú. el hecho de ser mujer exclusivamente, ¿no? Y ahí voy a apelar a la responsabilidad, porque tú dices, estamos exigiendo, y es cierto como sociedad, ¿no? Como sociedad. Y como mujer, yo me exijo también, ¿no? Yo me exijo ser lo que hablábamos antes, buena, buena, buena y buena amante. Cuando no Mm. entran en mi mochila o en mis horas del día, no hay espacio para eso, ¿no? Entonces, con esa autoexigencia, me toca a mí primero, me toca a mí en primer lugar, además de las medidas sociales que tendrían que estar, ¿no? Como conciliación, como mil historias, pero a mí como mujer, ¿yo qué puedo hacer por mí? ¿Yo qué puedo hacer por darme ese espacio, ¿no? Y a veces la realidad de algunas mujeres es muy jodida y a lo mejor ese espacio que se pueden dar es muy corto, pero mejor que nada, ¿no? Es como, Claro, mejor hombre, eso que nada. mejor eso que nada, claro, sí, sí, sí. Entonces Ve- toca, no, a veces nos excusamos mucho en esto, ¿no? Es que no puedo, es que no tengo tiempo. Ya, no se trata de tener todos los días una hora para esto, ¿no? Pero ¿qué espacio quieres darle tú en tu realidad y en tu vida al placer? Venimos de pues, esto, mujeres que han sido madres, que se han olvidado por completo de ellas, que incluso sus relaciones se han visto afectadas porque la maternidad implica un movimiento muy fuerte en la pareja que si no tienen unas buenas bases, se cae ese edificio. Entonces hay que reajustarse, no vamos a volver a lo que éramos, ahora somos otra cosa, ¿no? Y en esta nueva cosa que somos, tenemos que reajustarnos qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, ¿no? Y ahí establecer una nueva conexión de la sexualidad entre los dos. Em, Te decía esto, se me ha ido el hilo. Bueno, estamos hablando de deseo al final, ¿no? Sí, no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto, ¿no? Yo sí, 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 mientras que piensas lo que me querías decir, tu discurso es muy interesante, ¿no? Creo que pone a las claras, ¿no? Explicita
eh, cuestiones muy importantes, creo que yo, para la verdadera liberación de la mujer, la auténtica Ujú, liberación de la mujer, ¿no? Para la auténtica igualdad, podríamos decir, ¿no? Hay un concepto que trabajamos mucho en Gestal, que es el concepto del introyecto. Son cosas que nos hemos tragado, no hemos digerido, ¿no? Simplemente nos han dicho esto es así y no lo hemos creído, ¿no? ujú, Creo que a ese respecto hay un montón de cosas, ¿no? Que nos están diciendo continuamente y que nos estamos tragando, ¿no? La publicidad, la sociedad de consumo, nos está introduciendo introyectos continuamente, ¿no? Y no tienen que ver con nosotros. Son deseos importados, deseos que nos han infectado, que nos han introducido, pero no son nuestros deseos, pero nos han hecho creer que lo son, ujú, ¿vale? Y creo que en ese terreno en el que estamos navegando mm, ahora mismo, ¿no, mm. Rosa? Me Sí, parece. justo, ¿no? En la toma de conciencia, esto que yo apelaba y que es lo que te quería decir otra vez, ¿no? Es como la responsabilidad. Tomo conciencia de que, oye, pues igual no tengo que ser buena hija siempre, o igual no tengo que ser siempre la buena madre, o igual no, ¿no? Y ahí entra el permitirme flexibilizar. Pues a lo mejor no tengo que ser siempre la buena amante y puedo ser hoy pues, un amante bueno, por lo que, ¿no? Como... Esto es lo que hay, ¿no? Exacto, es como poder bajar ese nivel de exigencia y decir, esto es lo que soy. Tú decías, esto es lo que hay, ¿no? A mí me viene más, esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Me quito estas capas, me quito tanta moralidad, tanta norma y esto es lo que soy. Y ahí aparece el deseo como algo espontáneo. Cuando le das espacio, cuando hay espacio para ello, cuando tu sistema nervioso está en calma. Claro, venimos de una sociedad, como hablábamos antes, en la que es difícil que nuestro sistema nervioso esté en calma, porque estamos continuamente hiperactivados, bien por las pantallas, bien por las tareas, por las obligaciones, ¿no? No podemos estar en calma. Estamos sobreestimulados. Total. Entonces, cuando permito a mi sistema nervioso salir de ese rebaño, que para mí sería ser la oveja negra, ¿no? Es como sales del rebaño, eres la oveja Oveja negra, negra, la que toma pero conciencia, la que dice, hostia, ¿por qué tengo que seguir esta dinámica de vida, ¿no? El otro día leía esto de la esclavitud en el siglo XXI, como el trabajo es la esclavitud en el siglo XXI. somos Y nuevos estoy esclavos. totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, salirnos de ahí y decir, no, no, yo voy a moldear mi vida como yo quiero para vivir en un sistema nervioso regulado, calmado, que no prime el cortisol y la adrenalina, que estamos enganchados como verdaderos junkies a estas dos hormonas. Entonces voy a bajarla y desde ahí, cuando soy capaz de estar en un sistema nervioso calmado, el deseo surge de manera espontánea. Y esto es lo que antes hablábamos, ¿no? Fíjate, no es tanto que yo quiera darle un sentido o que yo quiera poner deseo aquí, no está tanto en algo que yo quiero hacer, sino algo que surge, algo que sale, porque puedo conectar ya con lo que estoy sintiendo y mi mente, que está muy relacionada con esto, interpreta, uy, lo que tengo ganas es de tener relaciones, uy, me apetece, ¿no? Estoy sintiendo conexión, estoy sintiendo excitación, pero necesitamos ese sistema nervioso en calma para que eso surja de manera espontánea. Es precioso lo que estás diciendo porque en realidad yo nunca me lo había planteado así y tienes mucha razón, ¿no? La auténtica conexión entre el placer y el instinto, por decirlo de alguna manera, es lo que estamos perdiendo. Y tú lo pones de manifiesto con mucha claridad. Es tan simple como para darnos tiempo para que el instinto, y no lo cognitivo, tome cuerpo, tome espacio. Ujú, Y si nos dejamos llevar por él, encontraremos el placer. Si nos dejamos llevar por el instinto, si nos dejamos guiar por él, encontraremos el placer. Hay una cosa que quería notar a este respecto con respecto a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que nos impone ciertas cuestiones. La primera es la continua competición. Hemos convertido todo en una competición. Los objetivos se nos plantean como metas y por lo tanto es toda una carrera para llegar el primero o para ser el mejor, hasta en el sexo. El sexo también se ha convertido en un deporte y también se ha hecho de él, ¿no?
una cuestión que hay que valorar como el mejor amante, el que folla más, el que tal. Ese tipo de cuestiones no le quitan todo el valor al placer. El placer no sabe de meta. El placer no busca ser el primero, el mejor, ¿no? El placer solo busca estar bien. Al placer no le importa ser el segundo, el tercero o el último. Y creo que esa cuestión que subyace también en tu discurso, ¿no? El quitar la mitad, quitar el objetivo competitivo, ¿no? Instalarme en el instinto que no busca ser el mejor, no busca ser perfecto, ¿no? Quizás sea un terreno a explorar muy importante para la sociedad del futuro. Eh, y bien, creo que en esa consideración, creo que la voy a meter Me en mi encanta, Santi. trabajo. Creo Me que lo que has encanta. dicho, creo que lo voy a colocar en mi trabajo, porque me Me- parece, no sé cuando tú tienes pacientes, ¿no? Que te plantean problemas de este tipo, ¿no? Si tú adviertes también esa necesidad importada de ser el mejor, de tal, de competir, Sí, eso está presente. Además, tendemos a compararnos siempre a la baja. eh, O sea, siempre que hacemos una comparación, yo soy peor que el otro, ¿no? Muy pocas veces nos ponemos equilibrados, realistas o por encima, ¿no? Cuando verdaderamente es que siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que tú en depende qué cosa, ¿no? Y ahí, bueno, ya entraríamos en otro temazo, ¿no? Que sería este del autoconcepto, la autoestima, ¿no? Que a veces parece que es que la autoestima es deseo ser mejor. Si deseo ser mejor, es que lo que tengo es una mierda y lo odio, ¿no? Es como no, claro, claro, no claro. estoy aceptando lo La que gran soy. trampa, es la gran trampa, sí, Claro, sí. no estoy aceptando lo que soy, entonces estoy continuamente buscando ser mejor, una mejor versión, una mejor persona, una mejor profesional. Y esa es la verdadera trampa, ¿no? Ese deseo es el que tenemos que cargarnos. Deseo de ser mejor, me lo cargo. Deseo ser lo que soy y quererme como soy, ¿no? Y desde ahí, pues tengo puntos fuertes y tengo puntos flojos. Los acepto, los veo y con ellos juego. Juego la partida, ¿no? De esto habla mucho Víctor Amat, el psicólogo punk, que a mí me encanta, que dice esto, ¿no? Eh, juega con lo que tienes. Lo que no tienes, pues ocúltalo un poquito, ¿no? Si sabes que esto se te da mal, pues no lo hagas. Céntrate en lo que se te da bien y hazlo. O lo que se te da mal, pues intenta mejorarlo, pero no desde una neurosis de ser el mejor, ¿no? Pero bueno, volviendo más, dejamos un poco la autoestima para otro día y nos volvemos al tema del deseo. A mí me ha gustado mucho algo que has dicho también al principio, que era como la diferencia un poco entre los hombres y las mujeres, ¿no? El cómo gestionaban este tema. Y a mí me parece, por lo que yo conozco también en terapia y por mi experiencia, eh, que el hombre es como más básico para esto. Y en el deseo, lo básico es genial. Es como el poder tener tiempo para ocuparlo en esto, ¿no? Y, a veces veo vídeos que es verdad que me hacen mucha gracia, son muy simples, muy arcaicos, ¿no? Pero como la cabeza del hombre estructurada en una caja y la de la mujer en mil. Entonces, claro, en esas 1000 cajas, ¿dónde encuentro el cajón del deseo? El hombre está más conectado con sus sensaciones. Y esto es genial. ¿No? Es como puedo sentir más fácil que tengo un deseo sexual. Y si ahora tengo un deseo sexual, puedo buscar más fácil el tiempo para dármelo. También hay menos carga, hay menos responsabilidades en general, ¿vale? Hablo en general. Entonces tienen más espacio para el placer. Y esto es genial y ahí es donde a mí me gusta trabajar, ¿no? Cuando estoy con mujeres, como vamos a ser un poco más. Homer Hombre, Simpson. Yo me un gusta poco poner esto claro. de, vamos a ser un poco más Homer. Si nosotras nos identificamos como Marge, ¿no? Que es la que hace las tareas, la que quiere llevar a los niños, la que ta, 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 ta. Y Homer, ¿quién es el más feliz de los dos? ¿No? El otro día se lo planteaba a una paciente. Digo, ¿tú con quién te identificas? Y me dice, con Marge, con Marge. Digo, vale, tú te identificas con Marge. Marge, ¿qué es? Pues buena madre, no sé qué, ta, ta, ta. Y Homer es nada, Homer está vacío, no tiene cerebro. Y entonces le dije, ¿quién es más feliz?
Y me dijo, sin duda, Homer. Digo, entonces, ¿dónde queremos llegar? ¿No? Sí, sí, Hellinger, sí, por sí. ejemplo, en una entrevista le preguntaban, ¿qué pensarías hacer si no sé qué, no sé cuánto? Y entonces se quedó así y dijo, no lo sé, hasta que no llegue el momento, porque yo no pienso, yo siento. Y me parece que eso es muy relacionado con Homer, ¿no? Es como, yo no pienso, yo siento, ahora tengo ganas, ahora lo hago, ¿no? Y es como, desde ahí vamos satisfaciendo nuestras necesidades. Sí, 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 sí. Bueno, creo que también hay algo que tiene que ver con la cultura a ese respecto, ¿no? Es decir, las imágenes que proyecta en una mujer un objeto, debido a la cultura, digamos, ¿no? Son diferentes a las que proyecta el mismo objeto en un hombre, ¿no? Una cama a una mujer le puede hacer pensar en que tiene que hacerla, deshacerla, cambiar las sábanas, tal y cual, ¿no? Un hombre ve una cama y piensa en follar, no piensa en otra cosa. Entonces, creo que también tiene que ver con esa cuestión de simpleza, ¿no? A los hombres se nos ha educado para ser pragmáticos en determinadas cuestiones, ¿no? Y muy complicados en otras, ¿no? Ujú, Y a las mujeres se les ha educado también para ser pragmáticas en unas cuestiones y muy ujú, complicadas en otras. Pero suelen ser en cosas diferentes, ¿no? sí. Sin embargo, ahora se nos pide que seamos iguales, ¿eh? Y ese es el gran cambio que está experimentando nuestra sociedad. Creo que también hay muchos hombres que pueden sentir esa falta de deseo hoy en día y que pueden verse intimidados Ujú, por la nueva actitud femenina, ¿no? ujú, Creo que también hay muchos hombres que van a estar necesitados de consejo y de acompañamiento, ¿no? Para recorrer el camino de la sexualidad y del placer hoy en día, mm, ¿no? Pero la genitalidad está clara que forma parte más creo, que forma parte más del aspecto masculino de la sexualidad que del femenino. Y claro, eso hace que en apariencia, ¿no? El hombre obtenga un placer sexual, creo que de una forma más inmediata y sin demasiados problemas, ¿no? No sé si a nivel biológico hay también diferencias, que supongo que las habrá, ¿no? Pero está claro que el hombre ha sido adiestrado para obtener el placer como un cazador y la mujer ha sido adiestrada para ser una presa. Y claro, no van a disfrutar lo mismo, está claro, ujú. desde esos dos roles, ¿no? Hoy los roles están cambiando. Sí, sí, totalmente. Y ahí es verdad que el hombre ahora no se encuentra y la mujer tampoco, ¿no? Es como estamos en Claro. esto de que el hombre quiere equilibrar su energía masculina con una energía más femenina y desde ahí se pierde Ujú. también porque no sabe bien cómo llegar, siente, de hecho lo hemos visto, ¿no? Con mucho, en el retiro de sexualidad, por ejemplo, muchos hombres con miedo de expresarse por si esto llegaba de una manera más machista, tal, ¿no? Es como hay cuidado, ¿no? De cómo tengo que ir. Y claro, en ese cuidado hay una alerta. Y en una alerta, ¿qué hay para nuestro sistema nervioso? Cortisol. Claro, Y ahí desconectamos de nuevo del deseo. O sea, claro, tiene todo el claro. sentido, ¿no? Es como estamos otra vez volviendo a lo mismo, a lo biológico. Mi sistema nervioso lo tengo en alerta, estoy juzgándome, estoy evaluando si esto está bien, si esto no está bien. Y desde ahí puedo ser un cuerpo que se relaciona sexualmente, pero ni estoy conectado con el placer ni estoy conectado con el deseo. Y ahí, esto que tú decías, ¿no? La genitalidad. Puede ser un cuerpo que estén teniendo genitalidad o ecocontacto, pero estoy pensando, esto estará bien, esto estará que, ¿no? Y ahí fíjate cuánto perdemos, Santi, las mujeres cuando desconectamos también de nuestra genitalidad, porque con esto, ¿no? De no darle más importancia a otras cuestiones y tal, como que ya el coito no vale, ¿no? Un poco, no queremos ser coitocéntricos, pero con esto a veces nos vamos a los extremos. Ya no quiero coito. ¿Sí? Ujú. Es como yo ya no quiero coito. Y claro, el hombre quiere relacionarse de otro lugar que no sea el coito y ahí es Ujú. como estamos buscándonos, estamos encontrándonos, yo creo, ¿no? Qué bonito sería el que la mujer pueda venirse un poco para acá, ¿no? Aceptando también Y la el hombre para genitalidad acá. como parte del placer
Y el hombre un poquito para acá de descubrir su piel también como fuente de placer, ¿no? Y desde ahí, desde un sistema nervioso regulado, desde la calma, el poder fluir y disfrutar de cada una de nuestras células. Da igual dónde se ubiquen, ¿no? Ya da igual que sea el clítoris, da igual que sea el ano, da igual que sea la oreja, es como la piel en sí es una fuente de placer y desde ahí como el poder conectar desde ese sitio más humano, en realidad. Claro, O más sí, animal me viene, ¿no? También. sí, pero vamos a ver, cuando yo diferenciaba entre humano y animal, ¿no? Estaba haciendo una diferenciación de carácter simbólico, ¿no? Es decir, el ser humano crea símbolos, los animales no. Pero yo no sé si los animales crean símbolos. En realidad no lo sé. Creo que no lo hacen. En alguna medida creo que los animales, todos, también los humanos, ¿no? Sí que tenemos emociones. Creo que la emoción es algo tan importante, tan bonito, que sería muy egoísta pensar que solo se nos ha dado a los seres humanos. Eh, no tengo pruebas mm, Ni tampoco científicas, dudas. pero tampoco dudo, efectivamente, ¿no? No tengo pruebas ni tampoco Ni dudas. tampoco duda. Entonces creo que la emoción está en el aire y que el deseo, junto con la emoción, ¿no? El deseo es el viento que transporta esa emoción. Mm, Solo tenemos que estar dispuestos a respirar, ujú, a dejarnos envolver por ese viento, mm. como un árbol se deja envolver por el viento y sus hojas se mueven y el viento hace sonido. Qué bonito esto que dices, Santi. Me está recordando a que somos naturaleza al final. Claro, Y claro. esto, y esta parte que yo te decía de explorar la sexualidad con cada célula de nuestra piel, ¿no? Me imagino ese encuentro, esa mujer, ese hombre, o esas dos mujeres, esos dos hombres, o esos 10, da igual, ¿no? Es como cada uno, Sí, como quiera vivir su sexualidad, pero disfrutando de esto, ¿no? De lo que hay aquí ahora, de nuestro cuerpo, de lo que también me cuento y como tener ese espacio para respirar también ese contacto, es conectar con nuestra parte más natural, más que nos conecta con la naturaleza, con ese árbol que se mueve, con ese río que fluye, con ese aire que respiramos, ¿no? Justo lo contrario, que es la razón, nos saca de ese encuentro si no sabemos respirarlo. Porque me voy a lo que tendría que hacer, donde tendría que estar, cómo estoy quedando, cómo estoy viéndome aquí, ¿no? Es como, y esto me saca de ese encuentro, porque precisamente Santi me saca de lo animal, me lleva a otro plano, me lleva al plano mental. Y fíjate, en realidad nuestro vehículo de placer es el cuerpo. Entonces está bien que desconectemos de esa mente si nos está boicoteando el cuerpo en ese momento, poder decirle no luego, como ahora no, aquí ahora estoy en otra cosa. Qué bonito eso. sí, lo que dices me lleva a pensar que no solo somos seres pensantes. Alguien nos ha dicho que solo somos seres pensantes y esa es la gran mentira. Somos muchísimo más que eso, Ujú, muchísimo más que eso, ¿no? Los instrumentos que nos dan, digamos, información, ¿no? Son solo cinco, nuestros cinco sentidos, ¿no? No hay nada más allá de ellos, ¿no? Imagínate una persona que no tuviese ninguno de los cinco sentidos. En realidad no sería algo que no tiene ningún sentido. Parece como que no es, ¿no? Y tampoco es así, ¿no? Creo que hay algo más, llámalo como quieras, ¿no? También creo que igual que no podemos prescindir de nuestra mente, es imposible. ujú, Nuestra mente está ahí, no podemos prescindir de ella, solo podemos integrarla, ¿no? ujú. Tampoco podemos prescindir del deseo, como decían los budistas, ¿vale? La segunda gran verdad del budismo dice que el deseo, ¿no? Es la causa de todas las infelicidades, de todas los males, ¿no? Y, sin embargo, lo que plantea el budismo es imposible, porque ¿cómo podemos dejar de desear sin desear no desear? Y fíjate, ahora ¿Entiendes? escuchándote esto de es Es la causa de imposible. todos los males.
a mí me viene que no hay mal sin bien, ¿no? Es como siempre Claro, la otra cara. Si es la causa de todos los males, antes hablábamos de que es el motor de vida. También es la claro, causa de todos los de todos los placeres, ¿no? bienes, de De todos todos los los placeres. bienes. Entonces, como poder ver la otra cara siempre y ir desde un sitio más equilibrado, ¿no? Aquí hablamos como las Claro. polaridades cuando trabajamos en gestal, que Sí, se sí, queda como muy básico eso de decir que es la causa de todos los males, ¿no? claro, claro, ahí está, efectivamente. O sea, parece la iluminación, vista desde una perspectiva oriental, ¿no? Sería la ausencia total de deseo, ¿no? Pero el deseo Imposible. es imposible, ¿no? O sea, entonces, quizá hay que buscar ese justo medio del que también habla el Ujú, budismo. Quizá hay que buscar ese justo medio, ¿no? Porque está claro que nuestro intelecto, nuestra mente, ¿no? Abre caminos interesantes para nosotros. ujú, A ese respecto hay dos cuestiones, digamos, que entran muy en controversia, sobre todo a mediados, un poco más a finales del siglo XX, ¿no? Como una crítica frontal a todo lo que sería el psicoanálisis de Freud, ¿no? Y a cómo Freud plantea el deseo, ¿no? Como algo fruto de una gran frustración inicial que parte de la separación de la madre y el hijo en el nacimiento, ¿no? Y de ahí surge el deseo, ¿no? Como, como, como un resto que queda, que es inabarcable para el niño que nace, ¿no? Es decir, el niño al ser separado de la madre, ¿no? Y darse cuenta de que ya no son uno, sino que son dos, ¿no? Ya no solo pide que la madre le dé alimento, le dé protección, pide que le dé amor, ujú, pero para el alimento hay algo, para la protección hay algo, pero para el amor no hay nada. Y ese resto que el niño no puede tomar, porque no hay nada físico, material con lo que tomarlo, es el deseo. Eso es lo que nos dice Freud, ¿no? Y por lo tanto Freud pone el deseo como algo fruto de un trauma, sería el primer trauma, ¿no? Bien. Sin embargo, Deleuze y Guattari, ¿no? No hablan de eso. Hablan del deseo como algo maquínico, como una máquina constante de crear cosas. ujú, Entonces dicen que el ser humano está provisto de una máquina incesante, ¿no? De creación, de innovación, y que esa máquina incesante es el deseo, ¿no? Por lo tanto, le da un carácter totalmente diferente, ¿no? Y destruye toda la cuestión edípica, ¿no? Todo el discurso edípico de Freud, de los psicoanalistas, ¿no? No sabría qué decirte a ese respecto, porque yo no lo tengo tan claro como lo pueda tener Deleuze y Guattari, ¿no? Ni creo ya totalmente en lo que plantea Freud, ¿no? Sí que sé que el deseo en alguna medida tuvo que nacer en algún momento y que quizás sí, es posible que fuese en el momento de nuestro nacimiento, pero no quiero otorgarle un carácter negativo eh, per se, no. Y prefiero pensar en el deseo como una posibilidad eh, que nos ofrece nuestra condición humana, ujú. ¿no? Para mejorar como especie. Eh, y no quiero tampoco entrar en cuestiones éticas, morales, que supongo eh, que no son objeto de deseo instintivo. Eh, pero sí creo, como Spinoza, que solo podemos considerar bueno algo que deseamos. No podemos considerar bueno algo que no deseamos. Por lo tanto, el deseo también construye nuestra moral, la construye, ¿no? Porque decimos que algo es bueno porque lo deseamos. Y no al revés. No deseamos algo porque sea bueno, ¿eh? Y para mí Spinoza da en el clavo a ese respecto, porque pone el origen en el deseo, no en la moral. La moral es un constructo, el deseo es sustancial. Vaya, ¿eh?
Ujú, no, me ha Vaya hecho, rollazo, no, no, vaya rollazo que me tiro. me ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? Conforme te iba escuchando, iba pensando, pero bueno, te lo voy a comentar lo que iba pensando. Iba pensando que con esto que cuentas parece que al final también, aunque tenga un componente social, pero es muy individual, ¿no? Porque lo que para mí puedo considerar bueno o no, quizá no es lo que me dice la norma, ¿no? A lo mejor, y aquí entra el deseo, por ejemplo, de ser una pareja, una relación abierta, de tener una relación poliamorosa, ¿no? De salirme de lo convencional. La norma me dice que lo que tengo que desear es lo convencional, pero mi deseo quizá va por otro lado. Y ahí entra esa pelea interna, ¿no? Esa lucha interna entre lo que me dicen que está bien y lo que yo verdaderamente deseo. Y cómo castramos nuestro propio deseo por ser buenos hijos de esa moral, ¿no? Instaurada. Eso por una parte. Luego me venía también, ha hablado del simbolismo, del amor, ¿no? Eh, la diferencia, ¿no? Entre el amor y el deseo, que a veces también está como muy mezclada y se dice que, y esto me da mucha rabia, que las mujeres no deseamos si no hay amor o no deseamos si no hay una relación emocional, ¿no? Y no es cierto. Ahí Claro. está también otra vez esa construcción moral que me han dicho que tengo que ser. Y no digo yo que a veces nosotras mismas creamos que esto es así en nosotras, pero cuando somos capaces de bajar moralidad, de quitarnos introyectos, de quitarnos capas, encontramos una esencia pura y animal que se parece muchísimo a la del hombre. Muchísimo. ¡Guau! Y es que deseo con el hecho de ver, de sentir, de oler con los sentidos, como tú decías antes, conectando con mis sentidos soy capaz de desear lo que tengo enfrente y desde ahí puedo conectar o no con el amor y está bien. No tiene por qué ir relacionado, no tiene por qué ir de la mano. El sexo sin amor no es solo para hombres. Las mujeres también lo queremos y nos gusta, ¿no? Es como permitirnos esto también y diferenciar desde ahí, si quieres, Santi, ya un poco por cerrar, y para darles también a las musas que han escuchado hoy nuestro podcast, bueno, unas palabras de Mireia en el libro que os lo recomiendo muchísimo, Mujer, Deseo y Placer, por una nueva sexualidad femenina, de Mireia Arder, Luana Salvador y Eugenia Galifa. Dice, podríamos afirmar que el amor se relacionaría con el tener y el deseo con querer, ¿no? Esto que decías tú antes, el con querer algo o alguien que no se tiene. Queremos seguridad, protección, predictibilidad, confidencialidad, permanencia cuando nos conectamos con el amor. Pero también necesitamos aventura, novedad, misterio, riesgo, peligro, sorpresa, para que se encienda el deseo. Y ahora nuestra pregunta sería, y os invito a todas a que la reflexionéis, ¿cómo puedes gestionar estos polos opuestos? ¿Cómo puedes gestionar el equilibrio entre tener esa seguridad y esa estabilidad y esa novedad y esa aventura? Y ahí toca, ¿no? Y a veces lo que toca es precisamente quitarme moral, ponerme auténtica y comunicarme, ¿no? Es una gran reflexión, Ujú. una gran reflexión, sí, sí, sí. Y bueno, pues Santi, para las que tienen pareja o para los que tienen pareja, si hay algún chico que no está escuchando, Esther Perel nos propone desde ahí como algunos tres tips, ¿no? Tres consejos que ahora se llevan mucho para poder equilibrar estos dos polos que hablábamos antes, ¿no? Aunque a mí me gusta que cada uno encuentre el suyo, pero bueno, aquí hay como unas pequeñas ideas, ¿no? Una sería alejarnos de nuestra pareja por un tiempo. ¿Para qué? Pues para reencontrarnos con ella con más ganas y habiendo dado espacio a echarla de menos. Cuando estoy continuamente con el objeto de mi deseo, al final le pierdo el gusto, ¿no? Le pierdo como ese deseo precisamente. Claro, dicen que hay dos cuestiones. Una es beber de su vaso y otra es llenar su vaso. Claro, Ujú, si solo bebemos de su vaso, pues, al final lo acabaremos. Pero si bebemos y llenamos, nos ujú. alejamos, traemos cosas nuevas. Exacto, exacto.
Otro sería ver al otro haciendo algo que le apasione. Desde ahí lo vamos a ver radiante en su entorno y realizando algo que le encante. Y es como volver a saltar la chispa, ¿no? Esa de lo estoy viendo hacer algo que le apasiona y desde ahí yo puedo sentirme de nuevo conectada a ese deseo, ¿no? Más primario. Sí, creo que el observar lo que a otro le gusta, ¿no? También es una fuente de placer para el observador, por supuesto. Ujú, Si deseamos a esa persona y si amamos, ujú. queremos a esa persona, ¿no? Hay algo que nos produce un gran placer, que es el placer del otro. Y es un reflejo muy interesante, creo. Ujú. Fíjate, el otro brilla cuando hace lo que le gusta. Entonces, como el Claro. poder observar al otro brillar despierta algo en mí que quizá con el amor, la rutina, pues es posible que eso se haya perdido, ¿no? Y desde ahí puedo activarlo de nuevo. En cualquier cosa yo creo que hay una cuestión de reflejo, ¿no? Si algo brilla y nosotros hacemos de espejo, nosotros brillamos. Ujú. Y por último, dice Esther Perel, buscar momentos para compartir actividades novedosas que hagan reír y pasarlo bien a ambos miembros de la pareja, ¿no? Como poder juntos generar esos espacios de novedad, de risa, de salir de la rutina, para poder equilibrar eso que viene, como que nos cargamos solo de amor y vamos olvidando el deseo, ¿no? Pues ponerle atención ahí y poder vivirlo desde un sitio más equilibrado. Hay una cuestión que subyace de esto último que dices, ¿no? Que es la definición de felicidad. Muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿No? Y no sé contestarla. Solo sé que hay una situación en la que es seguro que somos felices, cuando nos reímos. Cuando nos reímos, inevitablemente somos felices. Por lo tanto, yo no sé lo que es la felicidad, pero sé que si me río, soy feliz. Pues gracias Santi por regalarnos sonrisas, no solo con tu presencia, con tu humor, sino también con tu trabajo, ¿no? Porque desde ahí, desde el Gracias. cómic, yo creo que eres un hacedor de sonrisas. Sí. Así que gracias por estar aquí hoy, por haber compartido este rato tan chulo con nosotras. Y nada, pues eres bienvenido cuando quieras volver por aquí. Hoy me he sentido entre las musas, por fin. Para un escritor eso es muy importante, ¿sabes? Anda, que ahora te vas cargado de inspiración. Ya verás. Sí, sí, sí. Oye, no, te juro que me traigo para mí un montón de reflexiones que ha hecho Rosa que me parecen importantísimas y muy, muy interesantes alrededor del concepto de deseo. Muy, Ujú. muy interesante. He aprendido mucho Yo de esta también conversación. muchísimo de ti y fíjate, creo que aquí se han presentado un poco, no sé, dímelo tú, esos dos polos de los que veníamos hablando, ¿no? Del deseo desde la mente, que era un poco quizá lo que tú traías, y yo el deseo desde el cuerpo, Desde que el era lo que cuerpo. traía yo más por mi trabajo y tú por el tuyo, ¿no? Y es Claro, como claro. hemos podido hacer ese diálogo, ese baile entre tu idea del deseo y mi sensación del deseo, ¿no? Y desde ahí Sí, encontrar ese equilibrio tan chulo y tan necesario. sí. Así que gracias, Santi, por haber estado aquí. A ti siempre y a todas tus musas, que espero que te sigan cada vez más y que compongáis un maravilloso parnaso. Gracias.